Durante este mes hemos estado publicando y compartiendo información sobre endometriosis y ya compartimos una historia de una paciente, Mariana, que vive con endometriosis y ver lo difícil que es tener un diagnóstico claro, ¿no? Entonces, hoy queremos ver el lado de esta enfermedad, pero como de una perspectiva médica y que aquí la doctora Karen nos ayude a compartirnos o explicarnos por qué es tan difícil diagnosticar. Bienvenida, Karen. Ella es ginecóloga, reside en México y es parte del equipo de FEME. Hola Dani, buenas tardes y muchísimas gracias por abrir la invitación para platicar de un tema que obviamente es muy relevante y pues aprovechando que justo este mes estamos tratando de visibilizar un poquito más, ¿no? Esta enfermedad para que todos la conozcamos. Sí, exactamente. Y justo como que después de haber escuchado a alguien que lo vive, ahora es como, ¿qué es eso, no? Porque me han escrito varias personas de que acá, y o sea, como que había escuchado endometriosis, pero no tenía idea qué era o cómo se veía, o a lo mejor yo puedo tener porque he tenido dolor tantos años. Entonces creo que es importante como abrir un poco más las definiciones, ¿no? Y explicaciones de Claro. la enfermedad. Entonces, pues me gustaría empezar como que nos cuentes qué es la endometriosis y como un poco de qué pasa en el cuerpo cuando tenemos esta enfermedad. Ok, claro que sí. Mira, la verdad es que la endometriosis lo podemos definir como una enfermedad, en este caso, crónica, ¿no? ¿Por qué es crónica? Bueno, pues para empezar y más o menos recordando ligeramente un poco de la anatomía, nosotros dentro del útero tenemos un tejido que normalmente es como la parte más interna y que le llamamos endometrio. Entonces, la endometriosis es específicamente que ese tejido que de manera natural y normal tendría que estar dentro de útero, puede estar recubriendo órganos, ¿no? O tejido fuera del útero. Entonces, ¿dónde lo podemos encontrar? En ovarios, trompas, intestino, vejiga. Incluso hay estudios que demuestran que hasta en pulmones o en cerebro es posible poder Ujú. detectarlo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con tu cuerpo? Pues ese tejido que normalmente se encuentra dentro del útero, lo que hace cada mes es crecer, sangrar, se inflama y eso es más básicamente lo que nosotros llamamos como el ciclo menstrual, ¿no? Pero Ujú. en la endometriosis, al ser un tejido que anormalmente está fuera de útero, pues ese tejido se sigue comportando como si fuera un endometrio y entonces tiende a sangrar, tiende a inflamarse y eso provoca dolor y efectivamente pues alteraciones en los órganos en los que se encuentra adherido. Y algo como importante es que es un tejido, no es exactamente endometrio, ¿verdad? Es como muy similar a... Exactamente, es muy similar a. Sí. Y algo que estaba leyendo y me causa como mucha como frustración es que al final es una enfermedad que se conoce, o sea, dice la literatura desde hace, no sé, cientos, miles de años, ¿no? Y se definió en el 1920 y se aprobó como el tratamiento de método anticonceptivo en 1957. Y es que 2026 y seguimos como, ¿qué es Lo eso? mismo. Ujú. Y bueno, otra pregunta que tengo es, ¿por qué no solo es dolor menstrual, no? Y creo que, bueno, ya explicaste un poco qué es inflamación, pero Ujú. ¿qué más nos Sobre puedes todo decir? porque no es dolor, porque para empezar no es un dolor esperado ni tampoco es normal. Entonces, por ende, la endometriosis al ser una enfermedad inflamatoria crónica, pues puede ser que justamente desencadene un dolor que se vuelve incapacitante, que se vuelve progresivo, que es una de las características específicas de la enfermedad. Esto sigue transcurriendo con el tiempo y se vuelve todavía más problemático, ¿no? Afecta tu calidad de vida, tus relaciones, tu trabajo, tu nivel escolar, o sea, puede afectar incluso tu fertilidad y esto de escuchar como día a día, aguántate, así es tu ciclo, no te preocupes, a todas las mujeres nos pasa, la verdad es que eso ya sale de lo habitual, ¿no? O sea, no es Ujú. normal. Ok. Y además de dolor, ¿cuáles son los síntomas más comunes? Fíjate que sí es importante mencionar que obviamente el dolor no es el único, sin embargo es de donde como parten muchas cosas, ¿no? Ujú. Siempre y la gran mayoría de las mujeres acuden al consultorio de primera instancia por un dolor pélvico, que Ujú. sobre todo se asocia durante la menstruación, a lo mejor unos días previos, ¿no? Pero ese dolor incluso
la característica es que también puede presentarse en algunos otros sitios. Es decir, podemos tener dolor al tener relaciones sexuales, podemos incluso llegar a presentar inflamación abdominal, ¿no? Los sangrados pueden convertirse en sangrados abundantes, podemos llegar a tener incluso cansancio, ¿no? Que no lo podemos como asociar a alguna causa específica, o incluso, vuelvo a repetir, la dificultad para el embarazo es lo que nos lleva a Mm. buscar una consulta con un ginecólogo. Ok. Bueno, también el dolor, como dices, lo normalizamos un montón, hasta nosotras mismas, ¿no? Pero ¿qué otros síntomas suelen confundirse con otras enfermedades? Fíjate que yo creo que uno de los más importantes o de los que más al menos nosotros vemos en consulta es el famoso síndrome de intestino irritable, ¿no? O sea, todo lo todo lo que lleve, ¿no? La palabra inflamación abdominal, como que lo queremos asociar específico a algún problema localizado en intestino, ¿no? Y que al final probablemente ese problema sí, obviamente puede estar localizado en intestino, pero que a lo mejor justamente pueda ser parte de una endometriosis, ¿no? Entonces, Ujú. por ejemplo, dolor al evacuar o al orinar, por ejemplo, incluso, ¿no? Pacientes que mencionan este tipo de dolores o incluso la inflamación constante, ¿no? Que a veces les dan, repito, 1000 tratamientos y no mejoran, es cuando finalmente esto nos hace confundirnos un poco más. Sí. Sí, he escuchado muchos casos como de síndrome de intestino irritable, y justo también se empieza mucho como antes del periodo, ¿no? Como que los Sí, síntomas se agudizan agudizan aún un más. poquito, exactamente. Sí. Y bueno, ya mencionamos como de las alertas que debemos de tener como paciente, pues, o sea, es dolor, número uno, inflamación o molestias como intestinales. ¿Y tienes alguna otra como red flag o alerta que nos podrías decir? Sí, sobre todo hablando del dolor, ¿no? Que a lo mejor esto va a sonar como bastante repetitivo, pero el tema y que lo que dificulta a veces y retrasa justamente el diagnóstico por parte de la paciente quizá es el hecho de que normalizamos ese dolor, ¿no? Cuando el dolor ya te limita a hacer actividades tanto en tu vida personal como en tu vida social, cuando tú ves que los analgésicos ya no están siendo suficientes para tratar un dolor como el que tienes, cuando tú ves que ese dolor es crónico y va incluso intensificándose con el paso del tiempo, ¿no? Es una señal clarísima de que tenemos que acudir a una revisión. Algo no está bien. Así es, algo no está bien. Sí. Y esto que decías del diagnóstico, digo, vimos con Mariana que a ella le tomó, o sea, ha vivido con dolor más de 10 años, ¿no? Y Así es. para tener un diagnóstico de que dijo, esto ya es normal, a que encontró a alguien que quiso, no que quiso, pero que tenía las herramientas para tratarla, fueron 2 años, 8 médicas y médicos entre México, Brasil. Bueno, o sea, es al final un montón, ¿no? Porque vives con incertidumbre, no sabes Ujú. qué tienes, tienes dolor. ¿Y tú cuáles crees que sean las causas o algunas de las causas por qué el diagnóstico tarda tanto? Bueno, Bueno, primero, de dolor, entrada, ¿no? obviamente, la Normalizar. barrera que existe, sobre todo en el tema del contexto médico, es importantísimo saber que si nosotros no conocemos la enfermedad, difícilmente la vamos a poder sospechar, ¿no? Eso de Ujú. entrada. Entonces, esa barrera, a lo mejor en cuanto a la falta de información, quizá dentro de poco, pues obviamente el bombardeo que tenemos tal de información es mucha, que bueno, ya sería como muy, muy poco ético, ¿no? El que digamos que ya nos quedamos como en lo que nosotros conocíamos y pues hasta ahí, porque al final Ujú. esto ya nos está invitando como a seguir retroalimentando lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, el poco entrenamiento que a veces tenemos en el área médica acerca de lo que podemos nosotros como identificar como signos pivote para poder sospecharlo, es lo que lo hace todavía más lento. Y por parte de la paciente, vuelvo a repetir, el normalizar un dolor, ¿no? Que lo hacemos parte de nuestra rutina, es decir, más bien, nosotros cambiamos nuestra rutina en base a nuestro Claro, dolor, pues ya prácticamente es como decir, bueno, pues yo me siento bien porque pues en el trabajo, ¿no? Puedo estar colocándome fomentos calientes y ya está. Pues sí, pero no es normal que para que tú sustentes un dolor o mejore ese dolor tengas que empastillarte como loca claro. y utilizar 5000 herramientas como para que te sientas un poco mejor. Y incluso hasta el sangrado, ¿no? Como que Claro. normalizamos que sea abundante. No Así es. Sí, sabemos porque como aparte no tenemos como cuánto. un punto de comparación, ¿no? O sea, Exacto. lo que para mí puede ser mucho, para ti es poco y Sí. viceversa. Entonces eso lo hace bien complejo. Sí, sí, creo que más adelante a través de FEME vamos a compartir también como estas guías, ¿no? De qué
tanto es abundante, qué tanto es ¿Qué tanto es? poquito. Exacto. Sí. Y de tu punto de vista, como qué cosas tendrían que cambiar, digo, creo que vale la pena como decir las dos versiones, ¿no? Pero del lado médico, para que el diagnóstico pueda ser más temprano, además de, digo, quitar lo que dices, ¿no? De el pretexto de yo no lo vi o yo no lo aprendí. Yo creo que primero sí tendríamos que tener como esa iniciativa de poder buscar a lo mejor un entrenamiento un poco más específico, ¿no? O sea, Ujú, en realidad incluso ya hay quienes se vuelven prácticamente expertos en esto, expertos en endometriosis, que eso ayuda bastante. Pero si a lo mejor eres el médico de primer contacto, independientemente de tu especialidad, creo que ayuda muchísimo el escuchar a una paciente, ¿no? Así ujú, seas médico de una unidad familiar, así seas no sé, lo que tú quieras, ¿no? Creo que lo más importante es validar el dolor, validar los síntomas por los que la paciente acude contigo, porque no está de ahí porque estaba aburrida, ¿no? Buscando qué hacer, pues dijo, vamos al doctor. No, creo que al final el hecho de que ella esté ahí, pues es buscar ser escuchada y sospechar, obviamente, que tiene algo, ¿no? sí, justamente en nuestra plataforma de FEME, en la encuesta que estamos haciendo, hemos visto que casi el 80% de las mujeres que han respondido sus síntomas son minimizados o ignorados, ¿no? Entonces, ahí hay como Ahí un hay que gap trabajar, súper ¿no? grande, sí. Sí. ¿Y tú qué le recomendarías a una paciente que siente que no está siendo escuchada por su doctor o doctora? De entrada, luego hay pacientes que con una sola consulta y ven que definitivamente no funcionó, como que ya no buscan más, ¿no? Ujú, Entonces, mi primera recomendación o sugerencia sería confiar en su cuerpo, ¿no? Entonces, nadie más va a conocer mejor su cuerpo que cada uno de nosotros, ujú, entonces, de manera muy individual. Entonces, si sientes que algo no está bien, sí vale la pena insistir, sí vale la pena buscar una segunda opinión, porque no se vale tampoco que tú estés pagando o no una atención médica, pues que no sean visibilizados tus síntomas, ¿no? Entonces, ujú. si tú te sientes así en alguna de tus consultas, creo que pues hay que al menos sí correr a otro consultorio en donde a lo mejor podamos sentirnos mucho más cómodas hablando de nuestros problemas. Y escuchados también. Escuchadas, sí, sobre todo. Sí, ¿y qué información recomendarías tú a una paciente para llevar a una A la consulta. consulta? Ujú, Es una pregunta bastante buena porque al final a veces poco nosotros explicamos y tampoco es como que las pacientes preguntan, ¿no? Como que llegamos y decimos, bueno, pues yo a lo que vine es a platicarte. Pero a veces en el interrogatorio nos damos cuenta de que poco sabemos de nuestros antecedentes. Es ujú, decir, por ejemplo, a mí, una paciente que lleva a lo mejor un ritmo o a lo mejor lleva un escrito de cómo es su ritmo justamente en sus ciclos menstruales, eso ayuda bastante. ¿Por qué? Porque llevar un adecuado registro de tus ciclos menstruales me ayuda como para que tú también, aparte de que identifiques los días de sangrado, cada cuánto te baja, es muy importante que anotemos, por ejemplo, cuándo nos duele, en qué momento del ciclo empezó ese dolor, ¿no? Qué tan intenso es ese dolor y si afecta o no en tu calidad de vida. Porque a ujú, veces como que queremos individualizar todos mis síntomas en un solo mes, ¿no? O a lo mejor en 5, pero a lo mejor otros 16 fueron un caos, ¿no? Entonces al final creo que eso ayuda bastante el partir de nosotros tener el control de lo que sentimos y en qué momento lo estamos sintiendo. ujú. Sí, porque justo hay, o sea, hay variaciones, ¿no? Hasta en la vida, ¿no? En el Sí, estrés y todo eso. Entonces sí es como importante identificar como cuáles son los, ¿cómo se dice? Como lo que activa, por así decirlo, o agudiza nuestros síntomas. claro. Y volviendo un poquito al diagnóstico, bueno, hablamos que hay barreras de nosotras como de normalizar los síntomas, hay barreras como de la parte médica como en cuanto a tratamiento, pero ¿qué nos puedes decir, por ejemplo, de cómo llegar al diagnóstico? Digo, porque tengo entendido que sí es un camino un poquito largo y costoso en el tema de los equipos que se necesitan. No hay como un marcador que digas, ay, te salió elevado como otras enfermedades, ¿no? O sea, es muy complejo todavía como para identificar. Sí, también es un punto bastante crítico porque luego a veces en ocasiones pareciera que no, pero así como si fuera un tanto de moda el hecho de escuchar como que bombardeamos de alguna enfermedad, ya ahora todo lo queremos relacionar con eso, Ujú, ¿no? Y en particular la endometriosis, que sí evidentemente por cuestiones clínicas, es decir, por lo que siente la paciente, podemos tener una sospecha.
Siempre es importante saber que, por ejemplo, un ultrasonido básico de consultorio difícilmente me va a arrojar a mí datos así muy específicos de la enfermedad, ¿no? Quizá Ujú, yo sí voy a tener que solicitar algunas otras herramientas como para poder fortalecer ese diagnóstico. La única manera en la que yo puedo tener un diagnóstico definitivo, y como anteriormente incluso se realizaba, es a través de una cirugía, ¿no? Pero ahorita con la tónica de ser un poquito menos invasivos, pues tenemos obviamente las herramientas como una resonancia magnética, ¿no? Que nos ayuda a tener como un mapa claro de dónde tenemos el problema, o por ejemplo un ultrasonido, pero ese ultrasonido sí tiene que ser realizado por un médico experto en la enfermedad, como ujú. para que pueda al menos tener claro cuáles son los datos que tiene que buscar de manera intencionada. Ok. Al final, digo, también es como una, pues hasta barrera económica, ¿no? Porque la realidad es que son métodos costosos, entonces Sí, no es sí, tan sí, sí. fácil que todos podamos tener acceso a ellas. Así es, sí, Estaría, eso es lo triste, ¿no? Que al final, sí, digo, no sé, eso va a depender también mucho de donde nosotros habitamos, pero al menos hablando de México, ¿no? De la comunidad latina, pues creo que ese es uno de los puntos que al menos en salud pública, por ejemplo, pues tenemos que seguir como insistiendo, ¿no? Esta sí, parte de que pues existimos muchas mujeres que te puedo apostar que esa estadística de 8 de cada 10 se queda corta, ¿no? En sí, muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque pues efectivamente esto lo hablamos tal vez desde el conocimiento de una paciente que tiene todo, ¿no? Para hacerle exacto, todos sus estudios, pero que exacto. hay de las que a lo mejor nunca acuden o que a lo mejor pues en algún momento les explicaron que era otra cosa y ya no buscan más. Sí, sí, exactamente. O sea, la estadística es de las que son diagnosticadas, pero ¿qué pasa con las que están en esos 7 a 10 años que aún no tienen diagnóstico? O Así es. sea, sí. Y creo que también es importante decir que, o sea, sí se está intentando, falta mucho, pero se está intentando hacer como la búsqueda de estos biomarcadores, ¿no? Que son como Así es. estas señales del cuerpo que podemos ver a través de algún estudio más fácil. Pero pues son caminos complejos, o sea, no es tan fácil. Aquí en Estados Unidos hay startups que ya, creo que lo mencioné como en la plática de Mariana, ¿no? Que están empezando a buscar como a través de sangre menstrual, a través de, o sea, Ujú. métodos menos invasivos, Así es. poder tener información porque pues necesitamos cerrar ese o acortar esos 7 10 Ese 12 tiempo, años ¿no? que Así pasan. es. Sí. Y este, hablando de tratamientos, porque también es otro tema, creo que hay mucho desconocimiento y mucho miedo, ¿no? Ujú. A los tratamientos que hay. Y bueno, pienso, no sé, me corriges, pero que es muy importante mencionar que cada tratamiento es súper individualizado, como que cada caso va a requerir un manejo diferente y además al ser, como mencionaste, es una enfermedad crónica, es una enfermedad sistémica, hay mucha inflamación, como diferentes partes del cuerpo están involucradas, pues necesitamos también tener un manejo de diferentes áreas, ¿verdad? Sí, así es, eso es muy cierto, Dani. La realidad es que no todas las pacientes las vamos a encontrar en la misma etapa de la enfermedad, ¿no? Es decir, hay pacientes que a lo mejor empezando con los problemas de endometriosis y hay quien a lo mejor justamente como Mariana, ¿no? Pasó tanto tiempo de poder tener esa claridad en diagnóstico que bueno, pues finalmente ella a lo mejor la única solución a sus problemas, pues a lo mejor fue la cirugía, ¿no? Ujú, Pero en los casos contrarios, en pacientes que a lo mejor vamos iniciando y que las detectamos muy a tiempo, podemos tener tratamientos que efectivamente no forzosamente tienen que culminar como en un procedimiento quirúrgico. Y como que puede ser, por ejemplo, hay pacientes que a lo mejor se pueden ayudar de un manejo hormonal, un manejo con analgésicos obviamente un poco más controlado, ¿no? Podemos incluso, ahorita está resonando muchísimo esta parte de los cambios en el estilo de vida, que obviamente está demostradísimo actualmente que pueden ser una parte como elemental, ¿no? Uno de los ujú. pilares más fuertes que tenemos como para que entendamos que de esto vamos a seguir trabajando de la mano como para dar un seguimiento. Entonces podríamos decir, digo, existen como
tratamientos farmacológicos, por así decirlo, que se puedan hacer. Existe la cirugía. La idea y lo que se está haciendo como a través de la ciencia y la medicina es evitar tantas cirugías innecesarias, Así es. detectarlo más temprano. Pero lo que nos puedes como concluir, por así decir, es que a largo plazo necesitamos un manejo integral, ¿no? Sí, Como un totalmente. Y sobre cambio. todo, claro que es bien y también interesante el que las pacientes entiendan que es un manejo multidisciplinario, ¿no? Es Ujú, decir, vamos a requerir de muchos especialistas, ¿no? En el área de la salud, totalmente, ¿no? ujú. Totalmente. Esto, si un ginecólogo te explica que solamente él lo va a tratar, híjole, la verdad es que ahí sí creo que estamos ante un conflicto, ¿no? Sí, Esto conlleva desde cambios en el estilo de vida, vamos a requerir de un nutriólogo quizá que nos pueda orientar, ¿no? Vamos a tener que incluso tomar mano de manejo del dolor, ¿no? Con algún fisioterapeuta. Es decir, tenemos que recurrir de muchas áreas y no quiere decir que la cirugía también sea como el camino incorrecto, sino que a lo mejor sí, para claro. muchas, cuando llega a ser parte de lo necesario, importantísimo entender también que la cirugía requiere, aparte de ese mapa que comenté al momento de utilizar como las herramientas diagnósticas, pues obviamente entender que si es una enfermedad bastante invasiva, incluso en el mismo quirófano vamos a requerir de muchos otros especialistas aparte del obstetra, ¿no? Entonces al final eso creo que sí, sí cambia mucho el panorama. Ujú. Sí, sí, son como, creo, puntos súper importantes que tenemos que saber. Y a ti, ¿tú qué piensas o qué te gustaría que los que nos están escuchando se queden de mensaje así, sobre la endometriosis? Yo creo que lo más importante, y sobre todo hablando, por ejemplo, de estas nuevas generaciones en las que obviamente sabemos que hay muchas mamás que ya son muy tecnológicas y que tienen pequeñas en casa que apenas a lo mejor van a entrar en este proceso de la menstruación, entender y sobre todo que el dolor no es algo normal, ¿no? Y para Ujú, todas aquellas que ya a lo mejor ya estamos dentro de este trance de la vida en la etapa reproductiva, pues no normalizar los síntomas, ¿no? No hacerlos parte de nuestra vida, sino que es importantísimo que vayamos más allá, que ujú. busquemos el por qué me siento así, porque creo que va a tener obviamente una razón y un motivo y quizá un tratamiento bastante efectivo, ¿no? Entonces, el hecho de saber que el minimizar nuestros mismos síntomas no va a sumar, creo que eso es como que con lo que yo me quedaría, ¿no? Para entender que obviamente con un buen seguimiento, ¿no? En cuanto al área médica, vamos a lograr muchas cosas. Sí, sí, de acuerdo. Y también como remarcar algo que dijiste que me encantó, nadie conoce más tu cuerpo que tú Que misma, ¿no? tú, así es. Entonces, si sientes que algo no está bien, insiste, o sea, Sí. persíguelo hasta que Así alguien te es, escuche. hasta que llegues a la persona correcta, ¿no? Digo, Sí, tampoco puedo asegurar al 100% que todos tenemos la misma información, pero claro, ojalá que algún sí, día llegue ese momento en el que podamos confiar en todos. Y creo que desde su trinchera, repito, no necesitamos ser el súper especialista para poder entender un claro, proceso como tan común como la endometriosis, para poder sospecharla y quizás si yo no soy el que la puedo tratar, mandarla con quien sí lo va a hacer. exacto. Saber con quién A dirigir, ver con ¿no? quién dirigir. Sí, sí. Pues Karen, muchísimas gracias por hablar de este tema. Creo que es un tema súper importante. Digo, hay muchos que vamos a seguir hablando, pero también pues por a ti por contribuir a cerrar esta brecha desde tu práctica médica. Creo que tus pacientes tienen mucha suerte de tenerte. Y bueno, a través de FEME pues estamos buscando acercar la información clara, basada en ciencia y que más personas puedan entender su cuerpo, tomar decisiones informadas y puedan pues empoderarse, ¿no? De su salud y pelear por eso que sienten que no está bien. Y bueno, también con tu ayuda, con la ayuda de Mariana, pues nos va a ayudar para también saber qué herramientas podemos desarrollar para ayudar a las personas a identificar sus síntomas y también como al área médica a que ya lleguen con algo más, ¿cómo se dice? Como descrito y pueda así recibir un mejor diagnóstico. Claro que sí, la verdad es que agradecida estoy por el espacio. Creo que esto suma mucho el hecho de que las pacientes puedan tener información clara y precisa y que si esto en algún momento les hizo como mucho sentido o clic con lo que están sintiendo, pues es momento, ¿no? De acudir a Sí. una valoración. Muchas gracias, Karen. No, gracias a ti.